continuamos nuestros estudios del libro de los Salmos. Ya vamos por el Salmo 13. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido para poder terminar el 13, el 14 y el 15 en este día, si es posible. Aquí en el Salmo 13 comienza este salmo con el título de Confianza en la salvación de Jehová. Al músico principal, Salmo de David. Este es otro salmo de David. Ahora, ¿quién es el músico principal? Cuando dice al músico principal, queremos indagar o indagamos quién es el músico principal en los salmos. También tenemos esto del músico principal en el Salmo 39. El músico principal, al músico principal en el Salmo 39 dice a Jedutún. Específicamente dice quién es el músico principal en el Salmo 39, quien era el nombre de uno de los principales coristas designados por David para dirigir la adoración en la congregación. Entonces vemos que al músico principal, Salmo de David, que no dice el nombre específico, es Jedutún. Este es el músico principal. Por ejemplo, ¿qué quiere decir al músico principal? ¿Quién es el músico principal? Vamos al Salmo 39 para ver lo que dice al principio este salmo, para comprobarlo. Salmo 39. Dice, al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Ahí vemos, como dice en el Salmo 13, al músico principal, que es Jedutún. Jedutún fue designado, como dije anteriormente, para ser un corista, o sea, un cantor en la congregación, dirigido por o asignado por David. ¿Y qué quiere decir al músico principal en los salmos? Por ejemplo, esa expresión tú la ves en muchos salmos, como dice al músico principal. Eso indica que era un músico en el contexto musical, o sea, era alguien que tocaba un instrumento. Este músico principal que David expresa al principio de varios salmos, es el músico en contexto musical que ejecutaba los salmos. Hay expresiones como Selah, como lo hemos visto en algunos salmos, que quiere decir pausa al canto. O sea, vemos como todos los salmos eran cantados con música. A veces era con instrumento de viento, a veces eran con instrumento de cuerdas, a veces eran cantados sin instrumento, pero todos eran cantados. Ahora vayamos al Salmo 13 para leerlo completo. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El Salmo 13 es una sección bastante triste de David. Vemos aquí en este salmo la experiencia de David siendo perseguido, como sabíamos, perseguido por Saúl. Y cuando llevamos este salmo a una interpretación contemporánea para muchos hijos de Dios, podemos ver que muchas veces nosotros somos abatidos también por persecución, y no precisamente por persecución de un rey, sino por persecución del enemigo de nuestras almas. Así como David fue perseguido por el rey Saúl porque lo quería eliminar, así a veces nosotros también estamos perseguidos por el enemigo de nuestras almas. Y esto a veces nos trae enfermedades, nos trae necesidades económicas, a veces problemas graves de cualquier índole familiar, social, económico. Son tiempos difíciles. Quiero que ustedes se relacionen con el dolor de David, a veces con nuestro dolor también. A veces sentimos que estamos siendo perseguidos
porque no podemos ver, podemos ver cómo es que nuestra vida es afectada de muchas maneras. Este salmo también es una interpretación profética o cronológica que se dirige hacia el final de los tiempos, en el tiempo donde la iglesia va a ser removida y va a haber un desastre mundial, que son los 7 años de tribulación. Allí también habrá llanto, habrá persecución, habrá dolor, habrá muchas cosas, muchas tristezas. El salmista David estaba completamente en angustia, porque dice, me olvidarás para siempre, le dice a Dios. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Y hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David sentía que el enemigo de su alma estaba aplastándole. Y a veces eso nos acontece a nosotros también. Nos acontece que sentimos una opresión, que sentimos una tristeza, que sentimos una persecución, que sentimos que hay problemas por donde quiera que nos viremos. Y así se sentía también David. El salmista estaba completamente desalentado. Siente que Dios no le presta atención, que no oye su súplica y no recibe la respuesta. Y esto es precisamente cuando David está siendo perseguido por Saúl y él está en una cueva que se llama Adulán. Esto está en Primera de Samuel. Si quieren leer la persecución de Saúl sobre David, está en Primera de Samuel capítulo 22. Mientras los filisteos, que eran un grupo de hombres que estaban en contra de los hombres de Dios, siempre batallaron contra el pueblo de Israel, los filisteos, se habían reunido para tratar de encontrarlo. David se encontraba en esta cueva escondido, en la cueva de Adulán. Si quieren leer esta historia, está en Primera de Samuel, capítulo 22. En medio de esta situación, vemos como clama David a Dios y le dice, por favor, respóndeme, oh Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Él está diciendo aquí, sé que estoy siendo perseguido, sé que alguien me anda buscando, sé que los filisteos están también reunidos en contra mía. Era un ejército muy poderoso, aparte de Saúl, que lo estaba persiguiendo, que era el rey de Israel en aquel momento, pero quería matarlo. Él se sentía abrumado por todas partes, por el enemigo y por Saúl, que era como él, también era un hebreo. Él se sentía también perseguido por él. Y él se sentía completamente abatido, aplastado, no tenía fuerzas para luchar. Y entonces le dice a Dios, mira, responde, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. O sea, él estaba diciendo aquí, yo no puedo quedarme dormido, no puedo descansar, yo tengo que abrir mis ojos. Pero fíjate lo que dice. En medio de esa situación clamó a Dios, pero a veces, aún nosotros clamando con todo nuestro corazón, Dios nos responde. Pero esto no significa que Dios nos ha abandonado, sino que Él está planeando realizar en la vida de nosotros un propósito invisible. Y vayamos para comprobar esto al libro de Santiago. A veces no te has sentido tú abatido, no te has sentido tú abrumado, no te has sentido que Dios no te responde, no te has sentido que Dios no contesta las oraciones, no te has sentido que hay algo que te está aplastando. Así se sentía David, hermanos. Así nos sentimos nosotros muchas veces. Y vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Mira lo que dice acá Santiago sobre este sentir de sentirse pues abandonado prácticamente por Dios, de sentirse abatido por las tribulaciones de la vida. Así se sentía David. Por eso es que clama y dice esta expresión cuando comienza el Salmo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre?
¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Hermano, verdaderamente a veces nosotros nos sentimos abatidos por muchas circunstancias, así como se sintió David. Pero en el libro de Santiago vamos a ver algo muy importante. Santiago capítulo 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, este es Santiago, ya no era David allá en el Antiguo Testamento siendo perseguido por Saúl y por los filisteos, escondido en una cueva, que dice que no quería ni dormir porque tenía miedo que cuando durmiera pasara la muerte porque lo iban a matar. Ya no era esto, ahora es Santiago en el Nuevo Testamento, sintiendo lo mismo que sintió David. Y hoy nosotros podemos sentir lo mismo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago está diciendo que aún en diversas pruebas tú tengas gozo. ¿Y qué quiere decir gozo? Que tú vas a estar contento danzándole al Señor. No, mentira. Cuando uno está en pruebas y en situaciones, uno no va a estar como el mundo nos ve, contento. Eso no es la contentura que está hablando aquí Santiago. Aquí la contentura o el gozo que está hablando Santiago aquí es saber que a pesar de estar en una situación, saber que a pesar de pasar por diversas pruebas, Dios está contigo. A veces Dios nos responde, a veces Dios nos contesta, a veces no vemos la mano de Dios, pero lo que Dios quiere es que tú te mantengas firme, que tú sientas el gozo de la salvación, que tú sientas que Dios está contigo. Y eso fue lo que, a pesar de la queja que dio David al principio, mira lo que dice después, más abajo. Dice: mas yo, ahí viene el gozo, ahí viene la confianza, ahí viene el estandarte de David y el estandarte de cada uno de nosotros, que a pesar de que no vemos a veces la mano de Dios en nuestras vidas, a pesar que a veces oramos y no recibimos respuesta, la vida de nosotros tiene que estar en gozo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de tener esa confianza. Y mira lo que dice David: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Wow. O sea, David se estaba preguntando: ¿por qué, Señor, te has olvidado de mí? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me escuchas? Se me fue la palabra. Estaba triste, estaba oprimido, y a veces nosotros nos sentimos igual, porque nosotros no somos ni más ni menos que David. David tenía una relación muy linda con Dios y nosotros hoy tenemos una relación muy linda con nuestro Padre. Sí, pastor. Sí, también tenemos, ¿se oye ahí? ¿Se oye? Sube un poquitico. ¿Se oye ahora? Sí. También tenemos ahí el caso de Pablo. Pablo en Romanos capítulo, segunda de Corintios capítulo 12, verso 7, también está apercibido, está triste por la situación que está apedumbrado, por la situación que está pasando, y le está orando a Dios esperando una respuesta. A veces nosotros no vemos la respuesta de Dios, hermano. A veces en las pruebas no vemos la respuesta de Dios, pero aquí David en el versículo 5 del Salmo 13, dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Nosotros tenemos que estar seguros de que aunque la higuera no tenga fruto y aunque no haya vacas para pastorear o en la parte de que ellas estén, vayamos allá, no quiero, Joel. Vamos a leer Joel. Abacú. Vayamos a Abacú, el último
versículo, no lo tenía aquí, pero bueno, aquí estamos. Habacuc, mira lo que dice Habacuc. Habacuc, a partir de, en el capítulo 3, a partir del versículo 17, dice que es un himno de fe. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, o sea, en las matas de uva haya fruto, ni eso. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! Con todo, a veces no vemos, a veces no vemos la respuesta de nuestras oraciones, a veces no vemos la mano de Dios, pero dice que con todo, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y qué? ¿Que tú vas a estar riéndote? No, que eso es confianza de que Dios está contigo. Aquí en el versículo 5, David cuando dice la respuesta a la aparente demora de Dios es confiar en su misericordia y en su cuidado en momentos de prueba, y confiar en lo que dice Romanos 8:28. Todas las pruebas, aflicción, persecución, sufrimiento será de beneficio, porque cada una de ellas, oigan esto, lo voy a volver a repetir, Romanos 8:28 que dice, porque todas las cosas, el micrófono, pastor. Perdón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es. Dice, todas las pruebas, la aflicción, la persecución, el sufrimiento, será de beneficio, porque cada una de ellas nos ayudará ¿a qué? ¿A qué nos ayudará? Cada persecución, cada aflicción, cada prueba, cada sufrimiento, que a veces no vemos la mano de Dios en esto, porque nosotros somos humanos y nos aflige muchas cosas y sufrimos por muchas cosas. A veces decimos, como dijo David, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David pensaba que Dios lo había abandonado, pero después se acordó en el 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Inmediatamente vino la respuesta a ese sentir que él tenía. Ahora, cuando tú estás en una prueba, una aflicción, en un sufrimiento, ¿qué es lo que produce en ti? Como le produjo a David aquí en esta aflicción que tenía. ¿Qué ustedes creen? Que una aflicción, un dolor, una prueba, un sufrimiento, ¿qué produce en ti? Produce dependencia de Dios. Yo no tengo más nada que hacer. Confío en Dios. Él es el que hará. Por eso David dice, mas yo en tu misericordia he confiado. A pesar de que Saúl me está persiguiendo, que estoy escondido en una cueva, que me siento que si me duermo me van a matar. Por eso es que dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Porque él sabía que si él dormía, lo iban a matar. A pesar de todas esas situaciones y a pesar de toda esa aflicción, David lo único que hizo fue depender de Dios. Y esto producirá, todo este sufrir y toda esta dependencia de Dios, dice que nos va a hacer conforme a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces cuando todo va muy bien nos olvidamos de Dios. Porque nosotros somos así. Ni en más espiritual. Cuando todo va muy bien, pensamos que somos nosotros quienes hacemos las cosas. Y que Dios está con nosotros y te olvidas a veces hasta de Dios. Pero cuando te aprietan, cuando tienes aflicción, cuando tienes persecución, cuando tienes sufrimiento, entonces comenzamos simplemente a depender de Dios. Comenzamos entonces a decir, esto es porque Dios me está moldeando. Por eso vayamos a Romanos 8:28 otra vez.
Tenemos una tendencia como seres humanos a pensar que cuando todo va muy bien, no tenemos que depender de Dios, que nosotros lo hacemos bien y que Dios está con nosotros. Y entonces nos olvidamos a veces hasta de depender de Dios, nos olvidamos a veces hasta presentar nuestras vidas al Señor y decirle gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Cuando nos va bien, tendemos a llevar esa vida. Por eso es que Dios usa las aflicciones y Dios usa las situaciones para podernos atraer otra vez a depender de Él. Por eso dice en Romanos 8:28 al final. No, es Romanos, sí, 8:28. Estoy en el 9, perdón. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, a sus buenos propósitos, diría yo, de Dios en Cristo, son llamados. Estoy parafraseando, no lo dice, pero quiero decir esto. A los que conforme a su propósito, o sea, los buenos propósitos de Dios en Cristo en tu vida, son llamados. ¿Y qué hace esto en nosotros? Nos conforma a la imagen de Cristo. ¿Quién eres tú para no sufrir y no tener tribulación? Para no tener angustia. ¿Quién eres tú para que no haya persecución en tu vida? ¿Quién eres tú para que te vaya todo muy bien? Si Cristo murió bajo sufrimiento en la cruz, pero Él nunca perdió el gozo de la salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que producir. Así que vemos entonces en este Salmo 13 la confianza completamente de David. Primero la aflicción, primero el ser humano, diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo es que has permitido que el enemigo se enaltezca delante de mí? Y después, entonces en el 5 se acuerda, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él era el dulce cantor de Israel. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo es que David siempre pudo sacar una canción y una alabanza en el medio de cualquier situación para su Dios? En cualquier situación, él sabía que en quién él había confiado. Así debe ser nuestra vida. Hermano, no todo siempre va a ir bien. No todo siempre va a ser bombos y platillos y globitos. No. No siempre va a ser así. Es más que yo creo que mientras más nos acercamos a la venida, al zarpazo, o sea, al rapto de la iglesia de esta tierra, más aflicción y más cosas fuertes van a pasar sus hijos, los hijos de Dios. Porque tenemos que pasar por un colador. ¿Ustedes saben lo que es un colador? Coladores en Cuba que echaban agua y salía el café por abajo, así. Las pruebas, las situaciones, los desánimos, la falta de ánimo, las tristezas, todo esto es como un colador para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que dependamos de Él, que no dependamos de las circunstancias ni de lo que vemos. ¿Se desanima uno? Sí. No te vayas a creer que nosotros somos Wonder Woman ni Superman. Sí nos desanimamos, sí viene tristeza a nuestro corazón, pero tenemos que saber en quién hemos confiado. Esto es el Salmo 13, vayamos al Salmo 14. Dice, el Salmo 14 dice, necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, otra vez. ¿Quién es el músico principal? Jedutún. ¿Y cómo lo sabemos? Vayamos al Salmo 39, porque ustedes no estaban aquí. Al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. ¿Quién era Jedutún? Jedutún era un corista de las alabanzas y de los salmos que David escribía y se usaban en la congregación. Ese era Jedutún. Por eso, otra vez viene y dice aquí, al músico principal,
Salmo de David. ¿Quién es el músico principal? Jedutún. Jedutún cantaba los salmos. Era un corista. También tenemos como coristas, porque no lo di, se me fue este dato, también tenemos como coristas Asaf, Asaf que acompañó el arca cuando ésta se trasladó de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, que está en Primera de Crónicas, capítulo 15. Él era también un cantante principal y un cimbalista. Primera de Crónicas, capítulo 15, 17 y 19, 25 y 29. Asaf también sirvió con Emán y Etán delante del tabernáculo, dirigiendo la música y el canto. En Primera de Crónicas, no están apuntando, ¿verdad? El viernes que viene prueba. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 31 al 46. Estos también eran cantores. También fueron cantores de los salmos. Estaba Asaf, estaba Emán y Etán. Emán y Etán cantaban delante del tabernáculo, dirigiendo la música y el canto. Qué lindo, ¿no? Que Dios le había dado ese regalo a estos hombres de cantar delante de la presencia de Dios. Y a veces nosotros no queremos ni abrir la boca cuando estamos en la congregación y ponemos alabanzas al Señor y nuestra boca está cerrada. No, abre tu boca y alaba al Señor, porque en la alabanza se mueve Dios dentro de ti. Porque dicen, la alabanza se mueve el Espíritu de Dios. No, en la alabanza se mueve Dios dentro de ti, porque ya nosotros tenemos el Espíritu. Eso de que la alabanza se mueve el Espíritu de Dios, no, se mueve el Espíritu de Dios en ti. Porque ya es personal lo que nosotros, la relación que tenemos nosotros con Dios. Es personal. Ok, vamos a leer el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este salmo, el título es Necedad y corrupción del hombre. Mucho habla David de esto. ¿Se acuerdan el Salmo 8? Que era sobre el hombre sin Dios, el necio. Pues aquí vuelve a tocar otra vez este tema. O sea, él podía ver la condición del hombre, la necedad y la corrupción del hombre. David tenía una tremenda relación con Dios a través del Espíritu que moraba en él, y entonces él podía ver cómo el hombre era necio y corrupto. Y escribe sobre esto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¡Wow! ¡Qué pena! Dice que Jehová miró desde los cielos a ver si había algún entendido. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Quiénes son los entendidos? Los que buscan a Dios. ¿Quiénes son los necios? Los que no buscan a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El tema de este salmo es la perdición del hombre desde siempre, especialmente en los últimos tiempos, pero desde siempre. Expresada en el ateísmo, o sea, en ser necio porque no conocen a Dios y no quieren conocerlo. Su impureza y su rebelión trae más desgracia para estas personas. En el Salmo 14 está unido a otros salmos, por ejemplo, en manera especial con el Salmo 12, que ya lo hablamos la semana pasada o antes pasada. El Salmo 12, usted recordará que vimos la corrupción de los últimos días. El hombre piadoso había pasado a un segundo plano y parecía que el hombre sin Dios estaba en control de la situación. Parece.
Parece que el mundo impío controla el mundo y que nosotros, los justos, los que hemos sido salvados, somos despreciados por ellos. Parece, pero no lo es. Eso es lo que el mundo impío en general cree, que nosotros los que hemos creído, los justos, los que amamos a Dios, somos basura. Pero eso no es lo que dice Dios. Dice la corrupción, la maldad y la anarquía. ¿Y saben lo que es anarquía? Rebelión en contra de cualquier ley. La corrupción sabe lo que es y la maldad está al orden del día. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, vayamos allá. El Señor dijo a la iglesia, a los fieles, a los justos, a los que se gozan en las cosas del Señor, a los que contemplan el rostro del Señor y tiemblan delante de su presencia, a aquellos que nos mantenemos firmes, a aquellos que no fluctuamos ni vacilamos en hacer alguna decisión a favor de Dios o a favor del impío. Le dice el Señor a esta iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. De esta hora de la prueba está hablando del tiempo de la gran tribulación, donde vendrá la ira de Dios, se va a derramar con todo su poder sobre el mundo entero. Pero ya la iglesia va a estar, ¿a dónde? ¿A dónde va a estar la iglesia? Con Cristo. Ya nosotros hemos sido levantados de ese tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. Porque tuvimos paciencia. Porque, hermano, hay que tener mucha paciencia con aquellos que arremeten contra nosotros por ser solamente hijos de Dios. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Así que la paciencia tiene que ponerse en práctica cuando hombres impíos, hombres necios, que no reconocen que hay Dios, se han corrompido y su maldad va en aumento. Nosotros, los hijos de Dios, cuando somos atacados por ellos, tenemos que tener paciencia. Porque lo dice bien claro. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia, es decir, nosotros los verdaderos creyentes, no estaremos en esos días aquí. Este salmo ciertamente nos muestra la corrupción y la maldad en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la maldad ha ido ¿cómo dice? En aumento. Ya David, ustedes saben que David hablaba escatológicamente de los últimos tiempos, de aquello que fue encubierto tapado para muchas personas, él lo pudo ver. Y él se dio cuenta que en los últimos tiempos la maldad iría en aumento. El versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. La palabra en hebreo necio es Nabal, N-A, o sea, cuando tú buscas la palabra original en el libro Strong, que te lleva al verdadero significado, tanto en hebreo como en griego, la palabra necio es Nabal. El necio no es alguien que tiene capacidad intelectual, sino es alguien que conscientemente escoge no honrar a Dios y tiene un estilo de vida completamente impío, lleno de maldad, lleno de inmoralidad. Ese es el necio. Ese es el necio que Dios habla aquí. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Wow, qué triste, ¿no? Pero en versículo 2 dice, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. ¿Y qué fue lo que encontró? Vayamos al versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entre todos esos impíos no había ni uno
Entre todos esos necios, no había ni uno que Dios pudiera ver. Ni uno. No había ni uno que Dios pudiera ver que amaba a Dios entre todos esos necios. Pero, aquí vayamos un momentico a Romanos capítulo 3, versículo 12. Aquí Pablo también lo menciona cuando habla a partir del 9 que dice todos han pecado, todos hemos pecado. Dice todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno fuera de Dios que haga lo bueno. Nosotros también estuvimos en un tiempo desviados, también en un tiempo fuimos necios. No, a ver. Puede ser que fuéramos necios también. Éramos pecadores, pero fuimos rescatados de esta manera, de esta vana manera de vivir, y por la gloria de Dios y la gracia de Dios, nosotros fuimos salvos. Porque reconocimos que hay un Dios y un Salvador. Reconocimos en un momento determinado de nuestras vidas que sin Dios no podemos hacer nada. La condición natural del hombre es corrupta, pero cuando el hombre es salvo de esta condición corrupta, ya pasamos a ser hijos de Dios. La segunda parte del Salmo, de 4 al 6, cuando dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Ellos pudieron ver, a pesar de ser necios, de que Dios estaba con aquellos que creían en Él. La enemistad del impío con el pueblo de Dios, sabemos que ellos arremeten contra nosotros, nos juzgan, nos dicen que no valemos nada, que somos algo inservible. Ellos piensan así de nosotros, pero lo siento. Yo soy una hija de Dios. Y todo lo que hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, somos hijos del Rey, de aquel que un día vendrá y establecerá su reino. Así que lo siento por ello. Dice, no tienen discernimiento todos los que cometen maldad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y no invocan al Señor. Es una pregunta. Ellos temblarán de espanto porque Dios está con la generación de los justos. De los planes del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Esta es otra versión un poquito más fácil. Así dice el Señor, que devorarían a su pueblo porque atacan a los que tienen luz. Los necios atacan a los que alumbramos. Ellos atacan, entre ellos se juntan y se devoran ellos también, pero a nosotros nos atacan porque la luz que nosotros emanamos, que es la luz de Cristo, ellos no la resisten. Ya que como ellos andan en oscuridad, la luz les molesta. Dios conoce verdaderamente la naturaleza humana. Y en estos versículos encontramos una descripción de la insensibilidad humana para Dios, del egoísmo, de la explotación despiadada de las personas que tienen menos oportunidades de trabajo y de recursos, porque aquí cuando dice, del consejo del pobre se han burlado. Se burlan de los pobres, de los que tienen menos, de los que son no son ricos, no tienen poder para este mundo. Para este mundo, ellos se burlan. Pero dice aquí en la otra parte, pero Jehová es su esperanza. Yo quiero mejor tener la esperanza en Jehová que no tener recursos, ni tener, ni ser famoso, ni tener cuántos millones y cuántas cosas tienen por ahí. Total, lo que hacen es estar perdidos en sus delitos y pecados. Aquí encontramos una descripción breve, pero muy dura, de una situación de injusticia social que se ha manifestado desde siempre, de diversas maneras, y en diferentes contextos socioeconómicos, pero de forma permanente en todas las etapas de la historia. Vemos como los ricos, los necios, los que no tienen a Dios, discriminan a aquellos que
son justos, sirven a Dios y no tienen recursos ninguno. En el versículo 7 dice, que de Sion saliera la salvación de Israel. Es una expresión, no es una pregunta, perdón. Que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Wow. Qué lindo, ¿no? Ay, si de Sion viniera la salvación de Israel. Es una expresión. ¿Y qué es Sion, hermano? Yo quiero explicarle qué es Sion. Cuando nosotros leemos Sion en la Escritura, quiero enseñarles hoy, tengo 15 minutos más, quiero enseñarles hoy lo que es Sion. Sion ocurre o se menciona 150 veces en la Biblia. Sion se escribe o se menciona más de 150 veces en la Biblia. Significado, esencialmente, fortaleza. ¿Por qué explico esto? Porque aquí dice, que de Sion saliera la salvación de Israel. Tengo que explicar qué es Sion. Dice, significado esencialmente de Sion es fortaleza. En aquel día se alegrarán los descendientes de Jacob, todo el pueblo de Israel. Dice después más adelante. En la Biblia, Sion es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Fortaleza es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Conforme a la Biblia, esta palabra Sion progresa a una transición de referirse primeramente a una ciudad física y ahora a una ciudad espiritual. ¿Ok? Acuérdense que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir espiritualmente después. Así que Sion hace como una transición de algo físico a algo espiritual. La primera mención de la palabra Sion en la Biblia, vayamos allá, 2 de Samuel. ¿Alguien puede traerme un poquito de agua? Gracias. La primera mención de la palabra Sion está en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Ya vemos ya que se menciona más de 150 veces en la Biblia la palabra Sion. Ya vemos ya que Sion significa fortaleza. Ya vemos también que Sion es la ciudad de David o la ciudad de Dios. Que esta palabra Sion hace una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento como algo físico y ahora es algo espiritual. Pero, gracias, mi hermano. La primera mención de Sion en la Biblia se encuentra en 2 de Samuel 5:7 y dice: cuando entraron en la casa, Isobed dormía sobre su lecho en su cama. ¿Estoy en 2 de Samuel? No, espérate. Es 1 de Samuel. Bueno, yo lo tengo aquí. 5:7, ¿sí? Pero estaba leyendo mal. Estaba leyendo 4. Pero David tomó la fortaleza de Sion. ¿Vieron ahí que Sion es fortaleza? La cual es la ciudad de David. Dice que David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Es fortaleza, es algo que era como algo fuerte y era la ciudad de David. Por tanto, Sion originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos, y de los heteos y de toda esta gente veo. Pero esto eran un nombre de la antigua fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén, que fue cogida. Esta ciudad fue rescatada para el Señor. ¿Por quién? ¿Quién rescató esta ciudad para el Señor? Josué. Josué rescató esta ciudad para el Señor.
Y era el nombre de una fortaleza de los jebuseos. El uso más importante de la palabra Sión en un sentido teológico es que Sión figurativamente es para Israel como el pueblo de Dios para nosotros. Vayamos a Isaías 60. Isaías 60, 14. Dice, ustedes saben que Isaías, el libro de Isaías, si ustedes quieren saber todo el plan completo de Dios, desde el principio hasta el final, están en los 66 libros de Isaías. No sé si ustedes curiosamente se han dado cuenta que Isaías tiene 66 libros. ¿Y la Biblia tiene cuántos libros? Capítulo, perdón. ¿Y la Biblia cuántos libros tiene? 66. Así que curiosamente le dicen al libro de Isaías la pequeña Biblia. Todo está ahí. Entonces, leamos lo que dice. 60:14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. ¿De qué está hablando? ¿De aquella Sión fortalecida en Jerusalén? ¿O de un Sión espiritual? Porque dice, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? ¿Que es un Sión, una ciudad física lo que está hablando aquí, o es una ciudad espiritual? Se los dejo de tarea. No se los voy a decir. Ok. El significado espiritual de Sión continúa en el Nuevo Testamento, donde le es dado el significado cristiano del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Esa es la Sión que hace un progreso de físico a espiritual. Y entonces le dicen la Jerusalén, ¿qué? Celestial. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Ven cómo es la transición ya de un Sión físico a un Sión espiritual o celestial? Hay una transición. Ok, vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El monte de Sión, casa de fortaleza, casa, la Jerusalén celestial, reino espiritual de Dios, fortaleza espiritual, fortaleza como ciudad física en el Antiguo Testamento, situada en Jerusalén. Pedro se refiere a Cristo como la piedra angular de Sión, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la principal, la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Este versículo afirma el propósito de Dios con Israel
dice que el que creyera en él no sería avergonzado. Es evidente que no se puede decir que Dios no tiene un propósito futuro para Israel. Sí lo tiene. Sí lo tiene. No se puede ignorar tampoco lo que ha sido afirmado con claridad en otros pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No se puede ignorar que el clamor gozoso del corazón del salmista, o sea, de David, en el Salmo, perdón, vayamos al Salmo otra vez, cuando dice, perdón, se me perdió el Salmo. Ok, ya estoy aquí. Perdón, tenía que haber puesto una cosita. En el Salmo 14, perdón, en el Salmo 15, cuando dice, perdón, el Salmo 14, cuando dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dice, no se puede ignorar tampoco los que han sido afirmados con claridad en estos pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No se puede ignorar que el clamor gozoso del corazón del salmista expresaba la esperanza de un futuro en el cual Dios establecería un reino sobre la tierra. Y yo creo que ya estoy en tiempo. Pues hemos terminado la clase por el día de hoy. La semana que viene hablaremos del Salmo 15, perdón, del Salmo 16, no, perdón, del Salmo 15, los que habitarán en el monte santo de Dios. ¿Cuál es el monte santo de Dios? ¿Cuál es el monte santo de Dios? Los que habitarán en el monte santo de Dios. ¿Cuáles son? ¿Qué cosa es el monte santo de Dios? El Salmo 15 comienza, por eso yo quería hacer, es que es mucho, ¿no? El Salmo 15 comienza, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es el monte santo? Sión, ¿qué? Celestial espiritual. Ya está hablando de Sión espiritual. ¿Ok? El Salmo 15 es muy lindo, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene. Dios me lo bendiga y la paz del Señor con ustedes. Shalom. Amén.